Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Fix Guzmán para traerles un nuevo capítulo del fanfic. Espero que por favor se suscriban al canal y den a la campanita de notificaciones, así podemos llegar a muchas más personas. También para recordarles que el link de los fanfics se encontrará abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, que empiece fanfic. Adiós. Hola mis queridos suscriptores, les habla Fix Guzmán, solo para recordarles que si quieren apoyar al canal pueden hacerlo suscribiéndose, te estaré muy agradecido si decides apoyar al canal, también para recordarle que el link de los fanfics está abajo en la descripción y sin nada más que decir que empiece el fanfic. Descargo de responsabilidad. No soy dueño del fanfic, la miniatura o de la imagen de fondo, todos los derechos a sus respectivos autores. Jujutsu Kaisen. Convertirse en el más fuerte como Yuji Itadori, autor. El Hyujitsugui capítulo 26. Capítulo 26. Únete a mi discordia. Discord.gg weblink, nuevo enlace. Si estás interesado en apoyarme y leer los capítulos con anticipación, aquí está mi p@treon. 3 más capítulos. Comentario p@treon.com weblink. También puedes buscar Baritsu Supremaki para encontrarlo en la playa. Espero que disfrutes la lectura. Y pensar que Anami realmente podría ser eliminado, qué vergüenza, malditos hechiceros de Jujutsu. Sentado bajo una sombrilla de playa, Hogo refunfuñó mientras apoyaba la barbilla en el puño. Su rostro mostraba irritación, pero en el fondo de sus ojos, una sensación de desánimo era visible. Era normal que él se sintiera así. Él y Anami compartían el mismo sueño y, a pesar de no llevarse muy bien, sentían que debían protegerse mutuamente. Descubrir que había sido exorcizada lo golpeó de una manera que nunca antes había sentido. Bueno. En el agua, Dagon murmuró, provocando que Hogo lo mirara con cara de irritación. No te preocupes, la encontraremos en el futuro. Estoy seguro de ello. Y pareciendo entender los ruidos de la maldición, declaró. Este resultado fue inesperado, pero aún así, logramos recolectar los dedos protegidos por la escuela. Maito se sentó en una silla de playa, hablando con un toque de tristeza en sus palabras. Es realmente triste que Anami haya sido exorcizada, ella fue tan lindo. Gracias a ella, nuestro plan se cumplió. A su lado, Kenjaku habló con una pequeña sonrisa. No te desanimes, porque ella se sacrificó por sus propios ideales. De hecho. Hogo asintió con la cabeza. Ahora podemos empezar a planificar nuestro plan. Sellando a Satoru Gojo. Caminando por las calles de Tokio, el grupo de estudiantes de primer año de Jujutsu High parecía llamar la atención dondequiera que iban. Ya fueran sus uniformes o sus apariencias inusuales, ninguno de ellos parecía disfrutar de recibir miradas constantes. Bueno, es normal que una chica hermosa como yo llame tanto la atención. Comentó Nobara con confianza. Son nuestros uniformes, no es ropa normal. Pero Megumi simplemente dijo, haciendo que la chica frunciera el ceño. Deberíamos tomar algo de comer. Itadori, que parecía estar mirando a su alrededor con interés, sugirió. ¿Solo puedes pensar en comida? Cuestionó Nobara con irritación, haciendo que Itadori se volviera hacia ella con cara impasible. Uno intenta pasar meses comiendo comida deshidratada. Él no dijo esas palabras, pero eso es lo que quería. Aunque tenía recuerdos de Itadori comiendo comida normal, los recuerdos predominantes todavía eran de su antigua vida, donde pasó casi un año entero comiendo solo comida deshidratada y preparada de una manera que eliminaba la mayor parte de su sabor. Era normal que quisiera disfrutar de los placeres que la buena comida podía proporcionar. Tipo D. Nobara suspiró. Estoy de acuerdo con Itadori, yo también tengo hambre. Declaró Megumi, deteniéndose frente a un restaurante coreano. Itadori notó la intención de su compañero, una pequeña sonrisa en sus labios mientras caminaba hacia la entrada. Eso suena bien, quiero probar el pollo picante con salsa. Iré por algo más ligero. Declaró Megumi y lo siguió. Nobara se cruzó de brazos, renunciando a discutir con los dos mientras los seguía. Esperad. Después de unos minutos, los tres salieron de los restaurantes con miradas muy satisfechas y excepto una persona. Eres un monstruo. Declaró Itadori, volviéndose hacia Nobara, quien se frotó el vientre con una cara feliz. Comiste más que Megumi y yo juntos. ¿Cómo es eso posible? Oye. Nobara lo señaló con descontento. ¿Quién les dijo que permitieran el autoservicio ilimitado? Claramente no fui yo. Esa no es razón para causarles una pérdida.
5. Con la discusión entre los dos calentándose, Megumi se alejó avergonzada cuando la atención de las personas a su alrededor se volvió hacia ellos. Idiotas. El crecimiento de Itadori Yuji se ha convertido en un punto de discusión entre los niveles superiores, se sienten amenazados. En la oficina del director, Yaga miró fijamente a Gojo, que estaba sentado frente a él. Un hoja. Por supuesto. Es uno de mis estudiantes talentosos. Gojo se jactó de la actuación de Itadori, pero una mirada seria de Yaga lo hizo quedarse en silencio. Esto no es una broma, Satoru. El director reprendió al exalumno. Si medimos su nivel basándonos únicamente en el control de la energía maldita, podemos colocarlo al lado de Ao y todo. Pero si tenemos en cuenta los acontecimientos recientes, se le puede clasificar como un hechicero de grado especial. 2. Si se llega a eso, las altas esferas seguramente designarán a alguien para asesinarlo, ya que su crecimiento es anormal, y pueden decir que es porque Sukuna está influyendo en él. Gojo sonrió ante esa declaración. Él lo entendía muy bien, pero no podía estar menos preocupado. Itadori se había vuelto muy fuerte en poco tiempo, superando con creces sus expectativas. Con un golpe consecutivo de Black Flashes, y ahora, la capacidad de expandir su propio dominio, era solo cuestión de tiempo hasta que no hubiera nadie lo suficientemente capaz de cazarlo. Además, conmigo aquí, ¿a quién van a enviar? 9. Yaga suspiró con resignación. Pero a pesar de ser demasiado orgulloso, Gojo tenía razón. En ese momento, no había nadie que pudiera cazar a Yuji Itadori. Estornudo. Uno lejos de la escuela, Itadori de repente estornudó, sus ojos vagando alrededor mientras parecía estar buscando algo. ¿Oh? ¿Qué pasa? Al notar su extrañeza, Nobara giró para verlo. Creo que alguien ha estado hablando de mí. Comentario 25. Votar 1 restantes. Capítulo 27. Capítulo 27. Únete a mi discordia. Discord.gg Weblink, nuevo enlace. Si estás interesado en apoyarme y leer los capítulos con anticipación, aquí está mi Patreon. 3 más capítulos. Patreon.com Weblink también puedes buscar Baritsu Supremaki para encontrarlo en la platilla. Espero que disfrutes la lectura. 4 víctimas, asesinadas a puñaladas en la entrada de sus apartamentos, con las cerraduras automáticas abiertas. Diferentes fechas, diferentes lugares. ¿Por qué? ¿Por qué diablos no puedo recordar esto? Mientras el grupo caminaba por la antigua escuela de Megumi con la subgerente Nita, Itadori parecía un poco desconectado del grupo mientras interrogaban a algunos delincuentes y al ex maestro de Megumi. No, no es que no lo recuerde, simplemente no presté suficiente atención a esta parte. Frotándose la barbilla, Itadori trató de recordar los eventos que siguieron, pero su falta de atención a la historia hizo que se pierda la mayoría de los detalles. Maldita sea, mi hábito de saltarme algunos minutos de episodios finalmente me está saliendo por la culata. 6 Fushiguro, mientras el grupo se dirigía hacia el auto para irse, el ex maestro de repente lo llamó. ¿Tsumiki está bien? ¿Tsumiki? Oh, esa debe ser la hermana de Megumi. Sí, ella está bien. Oye, ¿quién es? Curiosa por el nombre desconocido, Nobara cuestionó a su amiga. Mi hermana mayor. ¿Qué? Necesitas hablar más sobre ti. Cuando el grupo finalmente se fue, no les tomó mucho tiempo llegar al puente maldito, Itadori estaba perdido en sus propios pensamientos, por lo que terminó perdiéndose esa parte. Mientras los tres se dirigían al puente, permanecieron allí durante unos minutos, esperando detectar algún signo de anomalía. Obviamente no vieron nada. ¿Y si levantamos un telón? Tal vez eso obligaría a que la maldición se mostrara. Itadori sugirió una idea que podría funcionar, pero Megumi rápidamente explicó por qué no funcionaría. No es el lugar ideal para eso, estamos demasiado cerca de la ciudad, la gente lo notaría. Además, ninguno de nosotros sabe levantar el telón. 2 Itadori asintió decepcionado y, mientras se acercaba al borde del puente, miró hacia abajo con curiosidad. Creo que deberíamos regresar por ahora, no hay señales de nada aquí. Sugirió Nobara con una mirada aburrida. La chica se estaba cansando de solo esperar. Tal vez si interrogamos a algunas personas más, podríamos encontrar algo. Ustedes pueden irse, yo me quedaré aquí. Declaró Itadori mientras se sentaba en el borde. Es mejor si alguien se queda aquí en caso de que pase algo. Si este lugar es el lugar de nacimiento de la maldición, eventualmente se manifestará. Si ese es el caso, no sería seguro dejarte aquí solo.
Megumi se acercó, claramente en desacuerdo con esa idea. Si este es su lugar de nacimiento, es posible que sea muy poderoso, considerando el rango de su alcance. O tal vez no, después de todo, para tener un alcance tan grande, habría que sacrificar algo. La capacidad de defenderse, tal vez. Itadori miró hacia el lago debajo del puente, entrecerrando los ojos al notar una anomalía en el aire, desapareciendo tan rápido como apareció. Pero, oye, puede que tengas razón, ¿cuándo adquiriste tanto conocimiento sobre Jujutsu? Cuestionó Nobara con cierto interés. Tuve 2 meses para estudiar. Itadori recordó el período de entrenamiento con Gojo. El combate y el refinamiento del control de la energía maldita eran parte del entrenamiento, pero el maestro se aseguró de enseñarle sobre Jujutsu y sus conceptos. Gojo podía ser juguetón y tonto la mayor parte del tiempo, pero era realmente bueno enseñando conceptos teóricos, a pesar de decir que lo encontraba aburrido. Maldita sea, siento que me estoy quedando atrás. Refunfuñó Nobara, recibiendo un asentimiento de Megumi a su lado. No eres solo tú. Con un suspiro, Megumi simplemente se dio la vuelta. Muy bien, confío en ti, Itadori. Simplemente envíanos un mensaje si sucede algo extraño, volveremos lo antes posible. Finalmente, este lugar me da escalofríos. Nobara celebró al pasar junto al chico. Te traeremos algo de beber. Con un gesto de despedida, Itadori abrió una pequeña sonrisa mientras observaba a los dos alejarse del puente. Y al verlos desaparecer en la distancia, volvió su atención al área debajo del puente, entrecerrando los ojos con sospecha. A decir verdad, la razón principal por la que no había decidido ir con los dos era simplemente la falta de voluntad para caminar todo el camino de regreso al auto. Pero después de notar algo extraño debajo del puente, decidió investigar por su cuenta. Sabía que si los dos estaban vivos en el futuro, entonces nada en este lugar debería ser lo suficientemente poderoso como para ponerlos en riesgo. Pero gracias a su intervención y a la posible muerte de Anami, no quiso correr ningún riesgo. Kenjaku podría cambiar sus planes y añadir más potencia de fuego a sus misiones. Se suponía que su próximo encuentro con Maito ocurriría solo en Shibuya, pero si existía la posibilidad de encontrarlo en este lugar, Megumi y Nobara no podrían estar con él en absoluto. Maito no era tan fuerte cuando se trataba de energía maldita, o incluso de inteligencia de combate, pero su técnica maldita garantizaba un golpe mortal para la mayoría de sus oponentes. Itadori fue el único que no pudo verse afectado por él, gracias a Sukuna, 4 Sukuna. El rey de las maldiciones todavía era un misterio, pero considerando los eventos en la escuela, Itadori creía que ya debería tener cierto interés en Megumi y su técnica de sombra. Pero a ese momento, Sukuna no había hecho ningún movimiento al respecto. Sin pactos, ni siquiera un intento de persuadir a Itadori. Un extraño pensaría que Sukuna había renunciado a regresar, ya que no había hecho ningún movimiento en ese juego. Pero Sukuna era astuto, Itadori lo sabía. Debe estar planeando algo que el chico no pudo adivinar en ese momento. Él debería tener cuidado. Hola, Sukuna. Llamando al hechicero rebelde, Itadori esperó unos segundos. Pero al no recibir señales de respuesta, solo suspiró irritado. Bien, no respondas. Con el niño moviéndose hacia el borde del puente, giró hacia abajo con interés, entrecerrando los ojos cuando una vez más, la misma anomalía se formó en el aire, desapareciendo en un instante. Pero tengo un presentimiento extraño acerca de este lugar, mientras decía con un poco de interés, una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Hay un dedo aquí, ¿no? Con un ojo emergiendo del tatuaje en su mejilla, una boca abierta con una sonrisa con dientes. Entonces te diste cuenta, chico. Parece que no eres tan inútil después de todo. Itadori se cruzó de brazos con una actitud desdeñosa, claramente imperturbable ante el intento de Sukuna de menospreciarlo. Admítelo, te sientes amenazado por mí. TSK. 2 frotándose la barbilla con curiosidad, recordó algo que Gojo le había dicho hacía 2 meses. Entonces eso es lo que quiso decir cuando dijo que los dedos resonarían. Bueno, al final, no es tan relevante, después de todo, aparentemente necesito estar cerca del lugar donde se guarda el dedo. Bueno. Terminemos con esto. Mira, rey de las maldiciones. Eres una broma, bofetada. Pero cuando el rey de las maldiciones estaba a punto de responder, una bofetada lo silenció, cerrándose el ojo y la boca para regresar a los tatuajes en el rostro del joven hechicero.
Tos con una sonrisa desdeñosa, Itadori saltó del puente y aterrizó en el suelo con un ruido sordo que sacudió el suelo bajo sus pies. No pasó mucho tiempo para que notara la anomalía en su campo de visión, la sensación de que algo intentaba atraerlo para ponerlo en alerta. Así que estuvo aquí todo el tiempo. Dando un paso hacia el lado, los ojos del niño se abrieron en el instante en que el agua tragó su zapato, la vista ante él cambió en un instante. Ahora estaba frente a una cueva, con lo que parecía ser parte de la maldición esparcida por todo el lugar. Y no pasó mucho tiempo para que se diera cuenta de lo que debería ser el cuerpo de la maldición emergiendo de un extraño agujero en la pared. Entendido. Comentario 23. Votar 1 restantes. Capítulo 28. Capítulo 28. 2. Únete a mi Discordia. Discord.gg weblink, nuevo enlace. Si estás interesado en apoyarme y leer los capítulos con anticipación, aquí está mi p@treon. 3 más capítulos. p@treon.com weblink. También puedes buscar Baritsu Supremaki para encontrarlo en la platier. Espero que disfrutes la lectura. Itadori observó esa maldición con cautela, entrecerrando los ojos cuando la criatura desapareció, solo para reaparecer por otro agujero en la pared. No le tomó mucho tiempo entender cómo funcionaba, una pequeña sonrisa se formó en sus labios. Entonces es básicamente un juego de golpear al topo, ¿eh? Uno sacando la espada de la funda en su cintura, Itadori presionó sus pies en el suelo hasta que se agrietó, la maldición observando con interés. Esto será rápido. Auge. En una explosión de velocidad, alcanzó la maldición en un instante, su puño voló hacia la cabeza de la criatura, solo para que ésta se retirara al agujero en el último segundo. Y emergiendo de un agujero distante, la maldición sonrió con desdén, claramente burlándose del niño. Pero fue tomado por sorpresa cuando una espada voló hacia él y su cabeza se partió por la mitad antes de que pudiera reaccionar para escapar. Como esperaba. Con una mirada satisfecha, Itadori se movió hacia el cuerpo de la maldición, las formaciones de la energía maldita de la criatura desaparecieron como una indicación de su muerte. Eso fue más simple de lo esperado. Con un suspiro, se agachó frente a la cabeza de la maldición, que lentamente se desvaneció con el viento. Pero mirando lo que quedaba de la maldición, levantó una ceja confundido al no poder encontrar lo que buscaba. ¿Dónde está el dedo? Tos. Con los ojos muy abiertos al sentir que el suelo temblaba, Itadori levantó la cabeza para ver una figura aterrizando frente a él. Una figura que recordaba muy bien. ¿Qué? El espíritu maldito de la escuela. Maldición. Auge. Saltando hacia atrás cuando una explosión de pura energía maldita voló hacia él, Itadori rápidamente levantó los brazos para bloquearla, su cuerpo fue empujado hacia atrás por el puro poder. No, esta no es la misma maldición. Bloqueando un puñetazo mientras la maldición acortaba la distancia entre ellos, Itadori voló hacia atrás hasta chocar con la pared de la cueva. Este es definitivamente más fuerte, esquivando hacia un lado cuando una explosión de energía maldita amenazaba con engullirlo, rápidamente avanzó hacia la maldición, su puño se estrelló contra su estómago, el golpe tenía suficiente fuerza para levantarlo del suelo. Pero desde ese día, me he vuelto mucho más fuerte. Auge. Agarrando la maldición por el cuello, la estrelló contra el suelo y justo cuando estaba a punto de golpearla, una ráfaga de energía maldita golpeó su pecho con suficiente fuerza como para alejarlo. Pero eso no hizo que el chico retrocediera, y en el momento en que la maldición se levantó, un puño lo recibió, la sangre salió volando de su boca. ¿Crees que se acabó? Pero cuando la maldición parecía querer retirarse, otro puño lo golpeó en el estómago, una ráfaga de golpes lo golpeó por todas partes mientras lo hacía retroceder. Negro, al recibir un puñetazo en la mandíbula, la maldición se tambaleó hacia atrás, su sonrisa se desvaneció cuando notó la energía maldita acumulándose en el puño del joven hechicero. Destello. 8. El puño de Yuji viajó a una velocidad aterradora, la electricidad crepitó cuando el golpe golpeó la maldición directamente en el pecho, un rayo negro se extendió por toda la cueva. Auge. La maldición voló hacia atrás hasta chocar contra la pared, sus piernas cedieron mientras comenzaba a escupir sangre. Su cofre fue destruido, pero todavía estaba vivo. Lentamente, comenzó a sanar, pero en este punto, sería inútil. ¿Sigue vivo? Impresionante. Comentó Itadori mientras comenzaba a acercarse, el chico golpeándose el pecho para limpiar el humo de la explosión anterior.
Pensé que un solo Black Flash sería suficiente, pero parece que me equivoqué. Muy bien, no importa. Deteniéndose frente a la maldición, Itadori vio surgir el miedo en sus rasgos, su rostro impasible incluso ante el terror de la criatura. Solo necesito conseguir uno más. A punto de golpear la maldición, Itadori se congeló cuando una nueva presencia llegó a sus sentidos, sus ojos se abrieron cuando se giró para ver aparecer de repente un portal negro. Oh, alguien ya está aquí. Cuando una nueva criatura emergió del portal, Itadori frunció el ceño y frunció los labios mientras observaba de cerca la nueva maldición. ¡Qué cosa más fea! Esto es genial. He estado muriendo por divertirme. La criatura sonrió ansiosamente, haciendo que Itadori se estremeciera ante su grotesca apariencia. Piérdete, cosa fea. Permitiendo que la energía maldita se acumulara en sus puños, Itadori se puso en posición. Pero al darse cuenta del gran error que había cometido, el niño inmediatamente recurrió a la maldición portadora del dedo, solo para verla acumulando una gran cantidad de energía maldita en su mano. Maldición. Cubriendo su cuerpo con energía maldita, tomó la explosión de frente, sus pies fueron arrastrados hacia atrás mientras rápidamente recuperaba el control. Me llamaste, pero mientras se concentraba en la maldición del portador del dedo, no se dio cuenta cuando el nuevo oponente se movió, y giró la cabeza para verlo a punto de escupir algo. Vomitar, cosa fea. Impulsándose hacia atrás para evitar el vómito, sintió que el sudor corría por su frente cuando se dio cuenta de que casi se cubrió con la extraña sangre. Pero antes de que pudiera siquiera pensar en su próximo movimiento, un puño golpeó su rostro, acompañado por un estallido de energía maldita que envolvió su cabeza. Auge. El polvo se extendió, las dos maldiciones observando la cortina de polvo. Kechifu, que acababa de llegar al lugar, lo miró con cautela. Cuando llegó, inmediatamente notó que la maldición del portador del dedo había sido atenuada. Uno comparado con sus hermanos mayores, no era tan inteligente, pero podía decir que el chico en la escena debía ser fuerte, probablemente uno de los hechiceros Jujutsu que habían mencionado. Y se dio cuenta de que tenía razón cuando vio al niño recibir una ráfaga de energía maldita sin sufrir daño. Sintió que no ganaría solo, y por lo que estaba haciendo la maldición, también lo sabía. Lo mejor a estas alturas era unir fuerzas. Malditas plagas. Pero para sorpresa de ambos, cuando el polvo finalmente se disipó, Itadori parecía estar bien, excepto por algunos cortes en su rostro por la explosión a quemarropa. Golpeándome justo en la cabeza, ¿y si termino siendo un idiota? No. Las dos maldiciones observaron con confusión, pero inmediatamente se pusieron en alerta cuando el chico avanzó a toda velocidad. Auge. Y antes de que pudieran reaccionar, Kechizu recibió un sólido puñetazo en el estómago, su cuerpo salió volando hacia atrás hasta chocar contra una pared. Eso duele. Eso duele. La maldición miró con sorpresa en sus ojos, rápidamente levantó sus brazos para defenderse de una patada que lo empujó hacia atrás. ¿Qué? La maldición sonrió nerviosamente, pero un golpe preciso en sus costillas rápidamente borró la sonrisa de su rostro. Negro, con la maldición inclinándose por el ataque, Itadori retrajo su puño, sus ojos se abrieron cuando la concentración absoluta se apoderó de sus sentidos. Pero a punto de desatar un ataque devastador, Itadori se detuvo cuando un portal negro apareció detrás de él, dos manos agarrándolo de los brazos e impidiéndole continuar. ¿Qué? Ahora, Kechizu. Al escuchar la orden desde el portal, los ojos de Itadori se abrieron cuando giró su mirada hacia adelante para ver a Kechizu frente a él, con las mejillas hinchadas por la anticipación. Sí, hermano mayor. Vomitar la sangre envolvió a Itadori por completo, el niño apretó los dientes y se liberó del agarre de sus brazos, empujándose mientras se limpiaba la sangre de la cara. ¿Qué? Auge. Pero como estuvo momentáneamente cegado, no pudo reaccionar cuando la maldición lo golpeó en el estómago, un estallido de energía maldita acompañó el ataque y lo envió volando. ¡Puaj! El niño escupió sangre por el preciso ataque y, plantando los pies en el suelo, sostuvo el área del golpe mientras finalmente se limpiaba la sangre de los ojos. Así es como se sintió Anami, maldita sea, esto es lo que llaman karma, ¿no? Con una nueva figura extraña que se parecía más a un humano emergiendo en la escena, Itadori observó a los tres oponentes con irritación. 6 debería haberles enviado un mensaje a esos idiotas. Comentario 24. Votar 1 restantes. Capítulo 29.
Capítulo 29. Únete a mi discordia. Discord.gg Weblink, nuevo enlace. Si estás interesado en apoyarme y leer los capítulos con anticipación, aquí está mi p@treon. 3 más capítulos. p@treon.com Weblink también puedes buscar Baritsu Supremaki para encontrarlo en la Platier. Espero que disfrutes la lectura. Lo siento por eso. Itadori frunció el ceño mientras la nueva figura se disculpaba. El hombre vestía de forma extraña, y aunque Itadori no era alguien que juzgara a los demás por su apariencia, no pudo evitar notar lo peculiar que estaba vestido. Nuestro objetivo no implica eliminar a los hechiceros de Jujutsu. Solo queremos recuperar los dedos de Sukuna, pero, me temo que ese también podría ser tu objetivo. Itadori escupió un poco de sangre que se acumulaba en su boca, una pequeña sonrisa se formó en sus labios mientras se volvía hacia el hombre. Bueno, no puedo decir que sea mentira. Maldita sea, esta sangre arde, gruñó Itadori mientras la sangre que cubría su cuerpo comenzó a picarle la piel, entrecerrando los ojos. ¿Veneno, tal vez? Bueno, de todos modos no tendrá ningún efecto. Como recipiente de Sukuna, Itadori era inmune a cualquier tipo de toxina. Poco importaba si la sangre era venenosa o no. Si solo hay dolor, Itadori puede seguir luchando hasta el final. Es fuerte, hermano mayor, comentó Echizu, ganándose un asentimiento de reconocimiento por parte de eso. Pido disculpas por la falta de honor, pero eres peligroso. Eso dio un paso adelante, la maldición a su lado sonriendo con dientes mientras la energía maldita fluía de sus manos. Unamos fuerzas para derrotarlo. Itadori sonrió con orgullo, apretando el puño como anticipaba, asumiendo una postura defensiva. Oye, solo estás alimentando mi ego con eso. Pero cuando los 3 enemigos parecían a punto de comenzar la batalla, Itadori discretamente tomó su teléfono y, sin siquiera mirar, usó su memoria muscular para enviar un mensaje a su grupo con Megumi y Nobara. 1. Pero mientras todavía estaba escribiendo, tuvo que saltar hacia atrás cuando Echizu se abalanzó sobre él, tratando de escupirle sangre nuevamente. No te dejaremos llamar para pedir ayuda. Pero como creía haber evadido el ataque, apretó los dientes cuando bloqueó una patada de eso, quien acortó distancia rápidamente. Itadori, aprovechando la corta distancia, inmediatamente avanzó para atacar, pero un estallido de energía maldita lo empujó hacia atrás. Están atacando de manera ordenada. Saltando cuando una ola de sangre amenazó con engullirlo, Itadori aterrizó con ambos pies sobre la cabeza de Echizu, aplastándolo contra el suelo. Hermano mayor. Y al verlo llamar a su hermano, Itadori levantó la cabeza para ver a eso ya frente a él, a punto de patearlo. Pero aún así, no están sincronizados. Agarrando al hombre por el cuello, Itadori lo golpeó con un puñetazo preciso en el pecho, eso escupió sangre mientras era empujado. Y aprovechando este momento, Itadori levantó su pie para pisotear a Echizu. Auge. Pero antes de que pudiera completar el movimiento, una explosión de energía maldita voló hacia él, obligándolo a levantar los brazos para bloquearla. ¿Qué? Se levantó una cortina de polvo, pero mientras la maldición reía, su sonrisa se desvaneció al notar un movimiento a su lado, su visión tomada por un brillo azul avanzando hacia él como una bala. ¿Qué? El estómago de la maldición fue aplastado por un puño, y Itadori mostró una sonrisa emocionada mientras enviaba al enemigo volando a través de la cueva. Próximo. Con energía maldita fluyendo de sus puños, el chico se giró con un brillo peligroso en sus ojos. Eso observó al niño con cautela, entrecerrando los ojos cuando se dio cuenta de que el hechicero era aún más peligroso de lo que creía. Su instinto de lucha es alto. No puedo contenerme, o mi hermano y yo podríamos terminar muertos. Eres realmente impresionante, chico, elogió eso, su rostro adquirió una expresión irritada mientras su cuerpo se contorsionaba. Me temo que no nos detendremos. Itadori abrió mucho los ojos cuando de repente alas de sangre brotaron de la espalda del hombre, sus puños se levantaron mientras retrocedía unos pasos. Muerte traída por la avispa. Rey de las alas. Itadori sintió el peligro que emanaba del enemigo, sus instintos le gritaban que se alejara, lo cual rápidamente obedeció, corriendo hacia unos pilares en la cueva. Y cuando la sangre de repente atravesó el pilar, rozando por poco su rostro, se dio cuenta de que sus instintos eran correctos. ¿Sangre perforante? Maldita sea, ahora lo recuerdo esquivando acrobáticamente numerosos chorros de sangre que amenazaban con perforarlo, Itadori continuó moviéndose por la cueva.
1. Estos son los hermanos de Choso. 5. Echando la cabeza hacia atrás cuando un chorro de sangre le rozó la cara, rápidamente se movió detrás de un pilar. Estamos en un ambiente cerrado. No puedes escapar para siempre. Lo sé, Capitán Obvio. Itadori gruñó, agachándose cuando un chorro pasó sobre su cuerpo. Por eso no estoy simplemente huyendo. Eso, que estaba a punto de enviar más chorros de sangre, se sorprendió cuando el pilar detrás del cual se escondía el chico voló hacia él, rápidamente usando la sangre para destruirlo. Me estoy acercando. 5. Eso abrió mucho los ojos cuando se dio cuenta que el chico ya estaba frente a él, y apretando los dientes, levantó su defensa para bloquear un golpe. Auge. Pero la fuerza detrás del ataque fue demasiado para defenderse, su cuerpo chocó con la pared de una cueva y provocó que algunos trozos de tierra cayeran sobre su cuerpo. Yo te ayudaré, hermano mayor. Echizu, al ver a su hermano siendo atacado, apareció en la espalda de Itadori con la intención de morderlo. Puaj. Pero una patada en su estómago lo detuvo, su cuerpo salió volando hacia atrás mientras vomitaba sangre por todo el suelo. Maldita sea, esta sangre duele demasiado. Itadori sacudió su pie y giró la cabeza para encontrar a eso ya levantándose. Bueno, al final te mantuviste firme. Lastimaste a mi hermano, niño. Eso se limpió la sangre de sus labios y abrió una sonrisa desdeñosa. ¿Crees que te saldrás con la tuya? Sí. Itadori no se dejó intimidar por la postura del hombre. En este punto, tenía la ventaja. Jaja, sientes que tienes el control, ¿no? La sonrisa de eso se ensanchó, pero esto no se debió simplemente a su pura confianza en la victoria. Bueno, piénsalo de nuevo. Exclamación de cierre. Itadori, sorprendido por la confianza del hombre, se giró cuando notó un movimiento en su visión periférica, su defensa se elevó instintivamente a tiempo para bloquear un puño cargado con energía maldita. ¿Qué? Todavía en pie, Al recibir un puñetazo en la barbilla, la maldición se tambaleó hacia un lado, y Itadori avanzó hacia ella con energía maldita bailando alrededor de su puño. No tan rápido. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, sus ojos se abrieron cuando numerosos chorros de sangre aparecieron frente a él, uno de ellos golpeó un costado de su cara mientras que los otros golpearon su cuerpo. Itadori gimió al sentir que algunos de los ataques perforaban ligeramente su carne, pero ese estaba lejos de ser el mayor problema. Porque ante él, la maldición lucía una enorme sonrisa con dientes, la energía maldita se acumulaba caóticamente en sus manos. Se dio cuenta de que no podría esquivar este ataque. Auge. Una explosión de energía maldita envolvió el cuerpo del niño, estrellándolo contra la pared de la cueva y haciéndolo temblar como un terremoto. De su cuerpo emanaba humo, partes de su ropa quemadas, mientras que tenía algunas heridas nuevas en su cuerpo. ¿Crees que se acabó, chico? Pero mientras respiraba con cansancio, sus oídos captaron la voz de eso, su atención volvió al hombre que lo observaba con una sonrisa victoriosa. Técnica de putrefacción suprema. Decadencia. Itadori se sorprendió al sentir su cuerpo paralizado, apareciendo marcas con un patrón floral por todo su cuerpo, indicando la activación de la técnica. Pero cuando la parálisis desapareció más rápido de lo que parecía, Itadori sonrió con desdén, eso vio esto y frunció el ceño con irritación. ¿De qué te ríes, niño? Ignorándolo, Itadori bajó la cabeza mientras miraba sus manos, algunas marcas de quemaduras en su piel. Maldita sea, actué sin pensar y casi muero por eso. Itadori respiró hondo, su sonrisa se ensanchó mientras levantaba la cabeza para enfrentar a eso y la maldición, la energía maldita brotó de su cuerpo de una manera que hizo que ambos enemigos dieran un paso atrás. Pero al diablo, solo tengo que volverme más fuerte la próxima vez. Juntando sus manos en un gesto simple y reflexivo, dejó que su energía maldita se extendiera por toda la cueva. Esta pelea es demasiado desventajosa para mí. Igualemos las probabilidades. Eso sintió que el sudor goteaba por su frente, una sensación de urgencia se apoderó de él y le hizo enviar numerosos chorros de sangre hacia el chico. Expansión de dominio, 1. A medida que la barrera se expandió, los chorros de sangre se disiparon en su trayectoria, eso se congeló cuando el frente frío golpeó su piel, una fuerte tormenta de nieve apareció frente a sus ojos, mientras sus pies quedaban envueltos por la nieve. 1. Territorio de caza. 2. Aullido 9. Comentario 20. Comentario. Votar 1 restantes. Capítulo 30. Capítulo 30. Únete a mi discordia. Discord.gg Weblink, nuevo enlace.
Si estás interesado en apoyarme y leer los capítulos con anticipación, aquí está mi Patreon. 7 más capítulos. Patreon.com o el link también puedes buscar Baritsu Supremaki para encontrarlo en la Platier. Espero que disfrutes la lectura. Cuando Megumi descubrió que su hermana había ido al puente, no pudo evitar congelarse. La mera posibilidad de que su hermana terminara convirtiéndose en el objetivo de la maldición le dejó con una sensación de urgencia, pero considerando el patrón de los ataques, sabía que todavía tenía tiempo suficiente para lidiar con ello. Y cuando él y Nobara estaban a punto de informar a la escuela sobre los acontecimientos, un extraño mensaje los detuvo. Un mensaje en el grupo compuesto por ellos dos e Itadori, creado con el propósito de comunicarse durante las misiones o incluso de manera casual. Normalmente, no les importaría mucho, Itadori tendía a enviar fotos divertidas de vez en cuando, sin ningún motivo en particular. Pero el contenido del mensaje los dejó bastante preocupados, sobre todo considerando que el niño aún debería estar en el puente. Idiota Rosa. ¿Qué diablos se suponía que significaba eso? ¿Quiso decir ayúdame? Nobara observó el mensaje con una mirada pensativa. Megumi, a su lado, solo reflexionó sobre ello por un momento. Quizás la chica tenía razón, o era simplemente otra de las rarezas del chico. Pero considerando todas las circunstancias, lo mejor era que acudieran a él lo más rápido posible. Si Itadori realmente había pedido ayuda, el enemigo debía ser fuerte. Vamos al puente. Eso escaneó sus alrededores con urgencia. Había dudado, caído en una trampa de la que sería difícil escapar. Pero ¿cómo podía esperar que alguien tan joven fuera capaz de ampliar su dominio? Tener un dominio innato era bastante raro, poder expandirlo lo colocaba en un nivel por encima de los hechiceros comunes. Eso nunca podría haber previsto esto. Uno quizás era culpable por no acabar con el chico cuando tuvo la oportunidad, pero en este punto, no tenía sentido lamentarse más. Necesitaba mantenerse a sí mismo y a su hermano con vida. Hermano mayor. Los ojos de eso se abrieron cuando la voz de su hermano llegó desde lejos, sonando como si estuviera a solo unos metros de distancia. Hermanito. Gritó eso, usando su mano para proteger sus ojos de la tormenta de nieve mientras comenzaba a caminar hacia la voz. Ayúdame, hermano mayor. De nuevo, la voz de su hermano, esta vez más desesperada, como si estuviera en peligro. Eso lo notó, y tomando el ritmo de sus pasos, comenzó a correr, esperando alcanzarlo. Ya voy, hermanito. Solo espera un poco más. Al no recibir respuesta, eso aceleró, pateando la nieve bajo sus pies que buscaba obstaculizar su movimiento. Hermano. Contéstame, hermano. Trató de obtener una respuesta, pero se dio cuenta de que incluso si la recibiera, el sonido de la tormenta cada vez más intensa le impediría escucharla. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Maldijo, su cabeza girando de un lado a otro mientras intentaba decidir qué dirección seguir a continuación. Con la creciente fuerza de la tormenta, detectar cualquier rastro en la distancia se volvió cada vez más difícil. Eso, que quería encontrar a su hermano por encima de todo, sintió que el miedo crecía en su corazón. Un miedo que, sin que él lo supiera, despertó algo en ese dominio. Algo que ni siquiera el dueño de este dominio sabía. Eso se quedó helado cuando sintió una mirada sobre él, como si alguien lo estuviera mirando con malicia. Esto lo puso en alerta, sus alas de sangre se extendieron mientras buscaba a su perseguidor. 5 pero no había nada, aunque forzó la vista, no pudo encontrar nada. Pero eso no disipó ese sentimiento, alguien todavía lo estaba observando, desde algún lugar, incluso en esta fuerte tormenta de nieve. Y al darse cuenta de esto, se quedó paralizado, su mirada se movió lentamente hacia arriba, esperando no encontrar nada, como había sucedido con su entorno. Pero para su sorpresa, rompiendo sus expectativas, su mirada se posó en algo extraño. Algo aterrador, incluso para él, que había visto cosas bastante extrañas. ¿Qué es esto? Un ojo flotaba en el cielo, mirándolo de una manera aterradora, sin desviar nunca su atención de él. 4 ¿El significado de esto? Eso no lo sabía y ni siquiera podía adivinarlo. Quizás fue simplemente una forma de asustarlo. O tal vez desataría un ataque que lo aniquilaría en un segundo. Eso solo podía teorizar, pero si el ojo no había hecho nada todavía, no debería preocuparse por eso por ahora. Encontrar a su hermano era su principal objetivo.
Pero cuando estaba a punto de regresar a buscar a su hermano, su cuerpo se detuvo cuando una voz sonó detrás de él. Te encontré. Eso inmediatamente se giró, la sangre de sus alas preparándose para atacar, solo para que un poderoso golpe golpeara su estómago, su cuerpo se contorsionó mientras caía de rodillas. Un solo golpe lo hizo caer, eso pensó. Había caído ante un solo ataque. Maldita sea, eso gritó, la sangre goteaba de su barbilla mientras se apretaba el estómago con urgencia. Y levantando la cabeza para enfrentar a su atacante, pudo ver a ese chico, mirándolo con autoridad, como si eso no fuera más que una molestia. ¿Qué le hiciste a mi hermano? Exigió saber, e Itadori, mirándolo en ese estado, simplemente permaneció en silencio. Eso gruñó ante esto y comprendió que la posibilidad de que su hermano estuviera muerto en ese momento era muy alta. Si eso fuera realmente cierto, se negaría a morir sin llevarse al chico que tenía delante. Idiota, incluso si muero, no desactivaré el efecto de mi veneno. Tu cuerpo se descompondrá hasta que no quede nada. Pero lo que eso no sabía era que su veneno no tenía ningún efecto sobre Itadori, quien era inmune a cualquier toxina. En su opinión, el hecho de que el niño todavía se moviera se debía simplemente a una tolerancia muy alta. Pero lo que creía era que aunque era tolerante, todavía existía descomposición en su cuerpo. Desafortunadamente para él, Itadori sabía mejor. Tu veneno no funciona conmigo. Y declarando eso, Itadori dejó que la energía maldita bailara en su puño, los ojos de eso se abrieron como platos. Y no te preocupes, me aseguraré de que te reúnas con tu hermano. Tu bastardo. Las alas de eso se expandieron, listas para atacar. Auge. Pero antes de que pudiera enviar un solo chorro de sangre, el puño del niño descendió sobre su cabeza, estrellándola contra el suelo y hundiéndola en la nieve. Un atentado que declaró el fin del hombre que solo quería salvar a su hermano. Itadori observó el cuerpo sin vida del hombre durante unos segundos, antes de que su atención se desviara hacia un lado, cuando una enorme figura se acercó lentamente en la tormenta de nieve. El lobo gigante que residía en sus dominios se reveló, con los labios y el pelaje de la barbilla manchados de sangre, indicando el destino de sus otros dos oponentes. Bien hecho, grandullón. Itadori acarició el hocico del lobo, el cual complació con la caricia, cerró los ojos agradeciendo el cariño. Bien hecho, Itadori reflexionó sobre toda esta situación, pero no se detuvo demasiado en lo que estaba sintiendo. Estos dos deberían ser sus hermanos, aunque muy distantes, todavía hermanos, de alguna manera. Pero Itadori no sintió mucho por sus muertes. Aunque tuvieran alguna relación, no eran parte de su vida. Él no lloraría por sus muertes. Pero había algo que lo había intrigado. Ante el peligro, un hechicero Jujutsu tiende a evolucionar. Itadori pudo sentir que, debido a que momentos antes de usar la expansión de su dominio, cierta información nueva había surgido en su mente. Alguna información muy importante. Mirando su mano, Itadori se concentró en la sangre que goteaba de algunas heridas en su brazo, alzando una ceja con sorpresa cuando notó que la sangre se movía ligeramente antes de perder el control. Mi lobo es capaz de devorar el alma, declaró, confirmando la información que había recibido. Por eso, puedo extraer la técnica innata del objetivo después de devorarlo. Así que ahora, debería poder usar la manipulación de la sangre. Itadori se frotó la barbilla, reflexionando sobre esa nueva información. Bueno, eso también me hace capaz de usar las habilidades de Anami, ¿no? Quizás el lobo no la devoró por completo, pero se tragó uno de sus brazos y eso explicaría por qué no pudo regenerarlo, ya que era un ataque directo al alma. Solo Naito debería poder recuperarse de un daño como ese. Itadori suspiró. Eran cosas nuevas en las que pensar y sentía que debería reflexionar sobre ellas más tarde. Sus heridas empezaban a doler demasiado y solo quería volver a los dormitorios y descansar. Acariciando al lobo por última vez, sonrió. Gracias por la ayuda, grandullón. Al recibir un aullido en respuesta, Itadori disipó su dominio, parpadeando cuando no sintió el mismo cansancio al que estaba acostumbrado. ¿Mis reservas de energía malditas están llenas? Sintió la energía maldita corriendo a través de su cuerpo. Así que este es el resultado de una cacería exitosa. Itadori. El niño se giró cuando escuchó su nombre, viendo a Megumi Nobara corriendo hacia él, lo que le hizo darse cuenta de que ya no estaba en la cueva, sino de regreso en el pequeño arroyo debajo del puente. Maldita sea, te ves horrible.
comentó Novara cuando vio las heridas esparcidas por el cuerpo del niño, junto con su ropa rota. ¿Exorciste la maldición?, cuestionó Megumi mientras se acercaba, y Tadori asintió mientras sostenía su hombro herido. Sí, tuve algunos problemas porque parecía tener refuerzos, pero pude lidiar con ellos. Megumi asintió entendiendo, sus ojos se movieron hacia un cuerpo unos metros más adelante. ¿Ese fue el refuerzo que mencionaste?, preguntó Novara mientras caminaba hacia el cuerpo sin vida de eso, notando su cabeza parcialmente aplastada. Maldita sea, no le diste una oportunidad, ¿verdad? Y él también parece ser carne. Novara se congeló y giró la cabeza hacia Itadori, quien se sentó en el suelo y respiró hondo. Sí, me di cuenta, dijo imperturbable, su mano moviéndose hacia el bolsillo de sus pantalones mientras agarraba un objeto, sacándolo para revelar uno de los dedos de Sukuna. Recuperé uno de los dedos de Sukuna, él también estaba detrás de él. Los dos colegas se acercaron, y Tadori volvió a guardarlo. ¿Y estás de acuerdo con eso? Novara parecía preocupada. Después de todo, matar una maldición y matar a un humano eran cosas diferentes. Sabía que hacerlo podría afectar negativamente a su amiga. Pero Itadori realmente no quería hablar de eso por ahora. Tendría tiempo para pensar en sus propios sentimientos más tarde. Vamos. Novara y Megumi lo observaron en silencio, ambos suspirando mientras asentían con la cabeza. Bueno. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.